Hay eventos que, a pesar de haber sido aparentemente superados, vuelven a ocurrir. O empeños que, aunque históricamente no han tenido éxito, se vuelven a intentar solo para obtener los mismos resultados. ¿Estamos condenados a volver a vivir siempre lo mismo? Exploremos hoy si realmente la historia se repite. Esta pregunta la sugirió Lisette Ingelmo, quien nos apoya cada mes. Tú también puedes proponer preguntas y nos apoyas con una contribución mensual con el botón unirse o a través de patreon.com/curiosamente. Desde las culturas más antiguas, la humanidad ha notado que los fenómenos ocurren de manera cíclica. El sol atraviesa el cielo y se pone por el occidente para volver a salir cada día por el oriente. Una semilla germina y da origen a una planta que da frutos que a su vez dejan semillas y vuelven a germinar. Los animales nacen, crecen y antes de morir se reproducen para volver a comenzar el ciclo. Las estaciones de lluvias y secas, frío y calor, se repiten cada año. Entonces, ante tan evidente visión cíclica de la historia, sería justo pensar que la historia humana también se repite. El historiador griego Tucídides dijo que la historia es un constante volver a empezar. Y siglos después, Virgilio expresó que los eventos están destinados a repetirse por una fatalidad determinista. Si aparecen las mismas condiciones, inevitablemente ocurrirán las mismas consecuencias. Aunque ya algunos antiguos griegos tenían la idea de que el futuro sería diferente del pasado, de que había una progresión, fue hasta el Renacimiento cuando se afianzó en la cultura la idea de progreso. Se empezaba a hacer notorio el hecho de que el conocimiento actual superaba al de los antiguos y la tecnología permitiría hacer las cosas de manera diferente. Esta idea de que el futuro no solo sería diferente al pasado, sino que sería cada vez mejor, se hizo más fuerte con el movimiento de la Ilustración, que exaltaba el poder de la razón y la ciencia para transformar a la sociedad. Y durante la Revolución Industrial, la idea de progreso se convirtió en la dominante. El mundo cambiaba tan rápido que era evidente incluso durante la vida de un ser humano. Así tenemos dos visiones del tiempo, la cíclica y la lineal. En las sociedades modernas occidentales predomina la visión lineal y progresiva. Tanto la visión capitalista como la marxista tienen la idea de progreso, de que provenimos de un pasado primitivo y avanzamos hacia un futuro mejor, más próspero y luminoso. Aún así, algunos historiadores, como el alemán Oswald Spengler, sostienen que las sociedades humanas pueden equipararse a seres vivos o fenómenos naturales y por lo tanto están sujetos a ciclos. Así, una civilización tiene una esperanza de vida limitada y un ciclo de vida predecible y determinístico: juventud, crecimiento, florecimiento y decadencia. Incluso predijo que la civilización occidental llegaría a su fin alrededor del año 2000 para dar origen a una nueva sociedad gobernada por un dirigente supremo al estilo de los Césares romanos. ¿Será? En el extremo contrario está el pensador Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, quien nos destaca algunas señales de que el presente es muy diferente del pasado. Por primera vez en la historia, la mayor parte de la población está concentrada en las grandes ciudades y no en el campo. Aunque aún hay hambre en el mundo, hace tiempo que quedaron atrás las grandes hambrunas que diezmaban sociedades enteras. Las tecnologías de la comunicación han conectado al mundo de una manera que no tiene precedente en la historia. Aunque hay mucha desigualdad, los estándares de vida han aumentado a lo largo de los siglos. Cada vez es menos la gente que vive en pobreza extrema y mayor la población que tiene acceso a la educación. Entonces, ¿por qué hay eventos que parecen repetirse? En primer lugar, hay que entender que la historia es un fenómeno muy complejo, y aunque es cierto que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, como dice la famosa frase, conocerla tampoco es garantía de no volver a cometer errores, porque la cantidad de variables económicas, políticas, religiosas, sociales, naturales, involucradas en cada coyuntura, hacen difícil de predecir resultados, sobre todo cuando estamos sumergidos en el desarrollo mismo de la historia. En segundo lugar, un factor a tener en cuenta es que no todo en la historia avanza a la misma velocidad. Es muy notorio cómo la tecnología avanza de manera rapidísima, mientras que las instituciones, ideas y costumbres suelen transformarse de manera mucho más lenta. Por ejemplo, una cocina actual sería completamente irreconocible para una persona que vivió hace apenas 100 años, pero es muy probable que lo que acostumbras preparar en esa cocina ahora sea muy similar
similar a lo que comían tus ancestros hace 500 años. En un sentido, la historia no se repite. En otro sentido, se repite todos los días. Hay aspectos que cambian muy lentamente, como las condiciones naturales y climáticas. Por ejemplo, los inviernos en Rusia suelen ser terriblemente crudos. Por eso, tanto para Napoleón en el siglo XIX como para Hitler en el siglo XX, resultó un espantoso desastre intentar invadir esa región en esa época del año. Sin embargo, en circunstancias diferentes, los polacos y los japoneses sí lograron invadir Rusia en diferentes momentos. El caso de las epidemias es similar. Resulta casi inevitable que cada cierto tiempo aparezcan enfermedades que afecten a un gran porcentaje de la población, y aparentemente eso demuestra que la historia se repite, pero cada vez que suceden, las circunstancias son diferentes. La última pandemia se expandió más rápidamente que las anteriores debido a la facilidad con la que nos podemos transportar entre continentes en la actualidad, pero al mismo tiempo pudimos combatirla con más eficiencia gracias a que tenemos un mejor conocimiento epidemiológico que hace 100 años. Otro ejemplo lo pone el historiador Niall Ferguson cuando señala cómo los problemas y discusiones que hoy tenemos alrededor de las tecnologías de la información tienen una correspondencia muy cercana a lo que pasó hace más de 500 años cuando se inventó la imprenta. La descentralización del conocimiento y la polarización ideológica ya habían ocurrido antes, pero ahora es a una escala mucho mayor y con matices diferentes. El otro factor que cambia muy lentamente es la condición humana. Lo expresó el mismo Tucídides. Los eventos de la historia futura serán de la misma naturaleza que los de la historia pasada mientras el hombre siga siendo el hombre. Es decir, nuestros deseos, dolores, ambiciones, preocupaciones y sesgos no son tan diferentes de los que teníamos hace 5000 años, sobre todo si quienes toman las decisiones que involucran a los pueblos tienen motivaciones tan similares. Una manera alternativa a la visión cíclica y a la lineal sería imaginar la historia como una especie de espiral en la que hay avances y retrocesos, y las repeticiones aparentes nunca son idénticas a los eventos anteriores. Claro que los procesos sociales son tan complejos que, si lo graficamos, seguramente la imagen sería mucho más complicada. En todo caso, si tuviéramos que resumir una respuesta a la pregunta que da título a este video, lo haríamos con la frase atribuida a Mark Twain: la historia no se repite a sí misma, lo que hace es rimar. Aunque la verdad es que esa frase nunca la dijo Mark Twain. Alguien dijo que la dijo y los demás simplemente repitieron la historia. Curiosamente, le mandamos un saludo a todas las personas que nos apoyan con membresías del canal o a través de Patreon, especialmente a Adrián Ruiz, Alberto Campano, Alejandro Estrada, Daniel Guerrero, Daniel Larrea, Daniel Studios, Dominique Jacobsen, Esaú Bojorques, Javier Navarro, Familia Rebollo Sainz, Felipe Retamales, Francisco Dueñas, Francisco Tejeda, Gustavo Piñón, Lisette Ingelmo, Lorena Poblete, Manuel Valderrábano, Noemí Moreno, Oscar del Greco, Paulo Reinaldo, Bess Goldfish Reed, Raúl Noriega, Raúl Sánchez, Rogelio Jiménez, Tania Moreno y 1832 Miguel Job.